Hola, apreciable público. El día de hoy vamos a hablar sobre el comercio exterior en México. La conferencia va a estar a cargo de las maestras Lilia Escobedo Martínez, María Elena Calzada García y el doctor Francisco García Moctezuma. Iniciaremos con una breve historia sobre el comercio exterior en nuestro país. Durante la época colonial, el comercio exterior estuvo a cargo de la Nueva España y la corona española. Los puertos habilitados en ese momento estaban ubicados en el Golfo de México con el puerto de Veracruz y en el Pacífico con el puerto de Acapulco. Ahí llegaban enormes embarcaciones provenientes de Filipinas y de China. En el puerto de Veracruz salían diversos productos, como entre ellos el oro, la plata, la chinchilla, el azúcar y la vainilla. Por el contrario, llegaban a nuestro país, a este puerto, telas de algodón, ropas, el mercurio, el acero y el hierro. En relación al puerto de Acapulco, en el cual su importancia era menor en comparación al puerto de Veracruz, tenemos que ahí se exportaban telas de lana, las cuales llegaban a países sudamericanos, barras de plata a Asia, y por el contrario, China nos vendía telas de seda y también llegaban especias y objetos de marfil y de jade. Al consumarse nuestra independencia, se logró que se estableciera un comercio abierto con todos los países, es decir, ya no existiría comercio con Filipinas ni con España, llegaría un nuevo comercio con Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, la existencia de una necesidad interna por proteger los productos mexicanos era simplemente el existir, el que no se llegaran mercancías a México que fueran ajenas a la producción nacional, lo que hacía que la población obviamente iba a consumir productos evidentemente mexicanos, de altos precios, pero de muy baja calidad. Esta situación obviamente cambiaría conforme va pasando el tiempo. A finales del siglo XIX, el comercio exterior de México tuvo un gran avance y esto se dio por la construcción de las vías férreas, el aumento de vías marítimas, el auge de la minería y entre otras cosas, también la afluencia de inversiones extranjeras. Al inicio, México solamente contaba un tercio de su comercio exterior con Estados Unidos. Sin embargo, esta situación va a cambiar ya terminando el siglo XIX y principios del XX, en el cual México es uno de sus principales socios comerciales es Estados Unidos. A continuación, vamos a presentar nuestras diapositivas para que quede más clara esta idea sobre el comercio exterior en México. Bien, aquí tenemos nuevamente los nombres de los expositores. Y bien, en nuestra primera diapositiva tenemos lo que es el comercio exterior. El comercio exterior precisamente va a abarcar dos procesos muy importantes, que son la importación y exportación. La importación es la compra de bienes y servicios que realiza un país con el extranjero. Por el contrario, la exportación es la venta de bienes y servicios que realiza un país hacia el extranjero. Estos dos movimientos se van a regular por la balanza comercial. A continuación vamos a ver un breve video donde nos hablan sobre qué es el comercio internacional y qué diferencia tiene con el comercio exterior. Entonces, ¿qué es el comercio internacional? El comercio internacional es un concepto que se refiere al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos e ingresar a mercados extranjeros. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias entre comercio internacional y comercio exterior?
Por un lado, el comercio internacional incorpora las transacciones globales de los productos. Un ejemplo de ello es el precio del petróleo, que está sujeto a un cambio en su precio en razón del comercio internacional. De esta manera, el petróleo se ve afectado por los sucesos económicos y comerciales del mundo entero. Por su parte, en el comercio exterior es un país en específico o un bloque comercial el que establece relaciones de intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo. Por ejemplo, el comercio exterior mexicano se compone de los actores, instituciones y sectores que participan en la exportación e importación desde una perspectiva mexicana. Ahora ya tienes una mejor idea sobre qué es el comercio internacional, aunque seguramente aún tienes muchas dudas al respecto. Compártelas con nosotros en la caja de comentarios. Si quieres aprender más sobre este y otros temas. Seguimos, ¿no? Sí. Bien, es evidente que el comercio internacional de México es una de las principales bases de la economía de nuestro país. Según el Banco Mundial, en el año 2019, en estos movimientos de exportación e importación hemos alcanzado considerables lugares. En el caso de las importaciones, ocupamos el 12º lugar y en exportaciones el 11º lugar, por lo cual pues nos indica una vez más que México se está destacando en esta actividad económica. Bien, en esta diapositiva podemos ver en este mapa algo muy interesante. México tiene diversos tratados de libre comercio. Vemos aquí que tiene tratados comerciales con países de Sudamérica, con la misma Unión Europea, con Japón, que es una de las grandes potencias del mundo, con Australia y con Norteamérica. De todos estos, obviamente, uno de los más importantes es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, anteriormente conocido como Tratado de Libre Comercio. Y dada la ubicación geográfica que tiene México con estas potencias de primer mundo, pues obviamente ese comercio se ve favorecido por la ubicación geográfica. Por ejemplo, en estos tratados que tiene con 46 países, significa un mercado potencial de 1.479 millones de personas. Bien, entonces, es evidente que México tiene mucha relación comercial con grandes naciones de todo el mundo, pero su principal socio comercial es Estados Unidos. Y vuelvo a reiterar, la ubicación geográfica favorece esto. Y obviamente vamos a ver una diversidad de productos que llegan a Estados Unidos por ser su socio comercial, y en segundo lugar tenemos a Canadá, China, entre otros. En la siguiente diapositiva podemos ver más claramente en esa gráfica cómo están repartidos los porcentajes en cuanto al destino que tienen los productos mexicanos. Una de las fuentes que se utilizó en esta gráfica es la Asociación Nacional de Importaciones y Exportaciones de la República Mexicana, lo cual arrojó esta gráfica en donde nos dice evidentemente que México tiene el mayor comercio con Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, se ven que el principal porcentaje que tiene es hacia Estados Unidos con un 80%, le sigue Canadá con un 2.8%, China 2%, Alemania 1.6%, Corea del Sur 1.2% y 12.4% con el resto de países del mundo. Bien, México entonces en general se ha destacado en estas cuestiones de importación y exportación, pero lo más importante es las cuestiones de exportación, de lo que hemos abordado en esta plática. Tan es así que ya se considera como una potencia comercial en cuanto a exportación e incluso es un líder a nivel de Latinoamérica. A continuación, le cedo la palabra a la maestra María Elena Calzada. Bueno, se ha dicho que lo más dentro del comercio exterior, México tiene un papel importante en la agroindustria. Sí, esto es debido a la ubicación geográfica que tiene nuestro país y que con la gran variedad de climas y suelos fértiles que tiene, ha aprovechado este recurso natural que se nos ha brindado. México es importante en cuanto a la exportación de aguacate, tequila, cerveza, chile, todos estos productos que han tenido un papel muy, muy importante dentro del comercio exterior,
Estos productos solo representan el 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país. El comercio exterior arroja el 70% del comercio exterior, es decir, las divisas que se generan son muy importantes para nuestro país. Como dato interesante, de 3 aguacates que se consumen en el mundo, uno es mexicano. El principal productor, obviamente, es Michoacán, que la mayor parte va hacia Estados Unidos. En los últimos años, también el estado de Jalisco tiene un papel muy importante en la producción de este producto. Por favor, la siguiente. Bien, lo que más nos va a generar en el comercio exterior son los automóviles y las autopartes que se están produciendo en nuestro país. Esto ha colocado a México en un papel muy importante, ya que en el mundo entero estos productos tienen un gran valor. La mano de obra que se tiene actualmente ya es calificada y esto nos ayuda a competir con potencias como China, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y que ha jugado un papel muy, muy importante en los últimos años. De las grandes plantas automotrices que se tienen en nuestro país, tenemos 25, en donde 13 estados, son los más importantes, que están produciendo tanto automóviles como autopartes. Obviamente hay que recordar que uno de los más importantes en un inicio fue el estado de Puebla, en donde se establece la planta de Volkswagen, y posteriormente, pues hoy se han distribuido a lo largo y ancho de nuestro país, el Estado de México, que tiene un papel importante en Toluca, Morelos, en donde está la planta de Nissan, en lo que sería Guadalajara, Honda, y obviamente en los estados del sur, que han tenido un papel muy importante en los últimos años. Podemos hablar de la planta de Tijuana, que es Toyota, en la planta de Chihuahua como Ford. Estas empresas han tenido un papel muy importante porque están generando un gran ingreso para nuestro país desde el punto de vista del comercio exterior. Bien, en cuanto a la producción de autopartes, que México ha tenido un papel muy importante, en el 2020 México ocupó el lugar número 5 en cuanto a producción. De esta producción, el 80% va hacia los Estados Unidos, ¿sí? El 80%. Esto es para la fabricación de sus automóviles. El 10% se queda en nuestro país y en donde se fabrican los automóviles que son de exportación de nuestro país a diferentes partes del mundo. Entonces, obviamente, nos ha colocado en un lugar muy importante al lado de China, Estados Unidos, Japón, Alemania. Un dato curioso que me gustaría compartir con ustedes es decir cuánto gana una persona en la producción de autopartes. Por decir algo, en Estados Unidos un obrero gana $40 por hora en este rubro de trabajo. En Brasil, un trabajador gana aproximadamente $4 y en México un obrero gana $3.4. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos, obviamente una mano de obra barata y que esto ha permitido que México ocupe este lugar, obviamente desplazando a Brasil y a la India. Bien, en cuanto a el comercio que nosotros tenemos con la Unión Europea es muy importante, ya que lo que más exportamos a la Unión Europea son automóviles, ¿sí? Dentro de los que más tiene es Alemania, está España, Italia, entre otros. A pesar que la proximidad que tenemos con nuestros vecinos del sur, no tenemos ese tipo de comercio, ya que ellos hasta en las importaciones tenemos un papel muy importante dentro de este grupo. Bien. De los 10 productos de exportación más importantes que tiene nuestro país son vehículos terrestres y sus partes, maquinarias y material eléctrico, aparatos mecánicos, calderas, partes. Estos serían los más importantes de las exportaciones que tiene nuestro país con las otras partes del mundo. Como dato interesante,
México es un importante exportador de pantallas planas. Como ustedes saben, el que inventó la televisión a color es un mexicano, y esto ha dado un papel muy importante a nuestro país y que lo ha colocado en los últimos años como un importante exportador de pantallas planas. Bien, en cuanto a importaciones, México, aquí estamos viendo, tiene un importante comercio con los Estados Unidos en cuanto a importaciones, que representa el 43.4%, le sigue China con un 20%, Corea del Sur con 3.9%, Alemania con 3.8%, Japón con 3.7% y obviamente el resto del mundo. Aquí hay que destacar la importancia que tiene Estados Unidos en cuanto a nuestro comercio exterior, y ya no lo mencionaban, que nuestras exportaciones representan el 80%. Es, por decir en pocas palabras, un socio muy importante. Esto es debido al que nosotros pertenecemos al bloque del TMEC, que en los últimos años ha tenido un papel muy importante con nosotros, y que nosotros compartimos frontera con uno de los países industrializados más importantes del mundo, obviamente Estados Unidos. Estados Unidos no es una potencia nada más porque es importante a nivel mundial, sino sabemos que es un país que cuenta con bastantes recursos mineros, el desarrollo industrial que tiene, la tecnología de punta que ha establecido dentro de las actividades económicas, y que le han colocado en un punto muy importante dentro del comercio exterior a nivel mundial, y que en México ha tenido un papel importante por la proximidad que tiene con ellos. De las 10 importaciones más importantes que tiene nuestro país, va a ser gas de petróleo, hidrocarburos gaseosos, partes y accesos de vehículos, circuitos microestructurados y eléctricos. Estos serían los más importantes. Dentro de estos, pues es importante mencionar que México en los últimos años ha tenido un papel muy importante dentro del comercio exterior a nivel mundial, y que nos ha colocado dentro de esta gran globalización en un punto importante y desarrollo que tenemos. Su ubicación geográfica de nuestro país nos ha apoyado bastante para este desarrollo que tenemos en los últimos años. Por último, pues tenemos que mencionar que Estados Unidos ha sido uno de nuestros socios muy importantes, como lo mencionábamos anteriormente, en cuanto a importaciones y exportaciones, que ocupa un lugar muy importante. Por nuestra frontera salen importantes productos hacia nuestro vecino. Entre los puntos más importantes fronterizos tenemos a Nuevo Laredo, que exporta el 27% de las exportaciones salen por este lugar. Otra ciudad fronteriza importante sería Ciudad Juárez con un 24%, y Tijuana también con un 24%. Entonces, pues obviamente es un importante socio comercial dentro de nuestra economía, y gracias a ese bloque que representamos, que es el TEMEC. Bueno, de las principales importaciones que tenemos, obviamente va a destacar lo que sería la gasolina, el queroseno, el gas propano, detergentes que se utilizan, veneno, lubricantes y obviamente la cera. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Francisco García Moctezuma. El dinamismo comercial mexicano es muy importante. Estamos hablando de una de las 10 economías más dinámicas en cuanto al comercio exterior, tanto exportaciones como importaciones. Aquí vamos viendo algunos datos, algunos gráficos sobre cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones y las importaciones en los últimos meses, en los meses del 2020 y del 2021, que es donde se tienen las cifras más completas. Las de 2022 apenas se están confeccionando, entonces por eso no aparecen en esta presentación. Las exportaciones mexicanas sobrepasaron el nivel previo a la pandemia, a pesar de que las automotrices no se han recuperado por completo.
entendamos que las exportaciones y las importaciones forman parte de un concepto más amplio que se denomina balanza comercial. La balanza comercial mexicana tiene estos zigzagueos que es común en todas las economías. Hay veces que tenemos picos altos, hay veces que tenemos comportamientos un tanto inferiores a el mes anterior, al ciclo anterior, como aquí se va representando en estas líneas que nos dan cuenta de cuál ha sido el comportamiento de lo que vendemos y de lo que compramos. Generalmente, este dinamismo es tan importante para el caso de México que hay veces en que las exportaciones, el valor de las exportaciones superan a las importaciones. En ese sentido, se habla de una balanza comercial positiva. Cuando, por el contrario, compramos más de lo que vendemos, nos da como resultado una balanza comercial deficitaria, una balanza comercial negativa, por así decirlo. Y aquí vamos viendo estos comportamientos. Pasamos a la siguiente lámina. Permítanme un momentito. Bien. La pandemia que desde hace casi 2 años nos está asolando, no nada más a México, sino al conjunto de naciones del planeta, este, ha frenado un tanto el dinamismo, pero en los últimos meses ha habido una recuperación de este crecimiento en cuanto a estos dos aspectos que estamos viendo, las exportaciones y las importaciones. Aquí vemos este comportamiento y queremos hacer énfasis de que las principales exportaciones mexicanas son básicamente exportaciones no petroleras, exportaciones sobre todo de productos de bienes industriales, de bienes producidos por la industria manufacturera, principalmente. México no es un país cuya agricultura, cuya ganadería, cuyas actividades agropecuarias sean muy importantes en el contexto del Producto Interno Bruto que se va contabilizando año con año. A diferencia, digamos, de Argentina, a diferencia de otros países de Centro y América del Sur, en el caso de las exportaciones mexicanas, básicamente son de productos manufacturados, o sea, productos industriales. ¿Sí? La agricultura no tiene gran peso, las actividades agropecuarias no tienen gran peso en la balanza comercial mexicana. Y aquí lo vemos claramente en estos datos que se están representando y en estos gráficos que salen a consecuencia, pues, de manejar estas cifras de las que estamos hablando. Bien, cada vez el comercio exterior es más competitivo y tenemos que hacer frente a economías muy sólidas como China, que se mantiene en primer lugar en exportaciones. China es considerada como la fábrica del mundo. Aún con esta situación, México ha sido capaz de ponerse a su altura y competir para producir grandes cantidades, además de cumplir con estándares de calidad internacional y, por supuesto, ha sabido sacar provecho de su fortaleza y ser líder en diferentes rubros a nivel global. La cercanía, la frontera de más de 3,000 kilómetros que tenemos con Estados Unidos nos obliga a ser más competitivos. En este sentido, habría que señalar que los tratados, sobre todo los tratados de comercio con los Estados Unidos, han obligado a la economía mexicana a ponerse a la altura, a no quedarse dormida, a no quedarse rezagada. Las cadenas de valor que se han ido generando en todas estas décadas que tenemos de inserción más intensa con el mundo, se han ido puliendo estas cadenas de valor y la producción que México
da hacia el mundo es una producción de muy alta calidad. El, el mercado de los Estados Unidos es un mercado muy asediado, pues, por las diferentes economías del planeta. No hay país que no quiera vender a los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos son muy exigentes en cuanto a lo que compran, en cuanto a sus importaciones, de tal manera que obliga a quienes le quieren vender a cumplir estándares de calidad muy, muy fuertes. En este sentido, México tiene una eh, eh, relación comercial con los Estados Unidos muy fuerte, eh, solidificada pues con los tratados comerciales en este último, el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que obliga pues al productor mexicano a aumentar la calidad de sus productos para poder competir dentro del mercado de los Estados Unidos. Además, los Estados Unidos pues pagan en efectivo, no es como venderle a otros países como a algunos países del Caribe o a los países centroamericanos, que pues sí te compran, pero no te pagan, o te van pagando muy a destiempo. Los Estados Unidos, como se dice allá, in cash, en efectivo, inmediatamente compra, inmediatamente paga. Ese también es el interés de los productores, no solamente mexicanos, sino del resto del mundo, por incursionar en el mercado de los Estados Unidos, porque pues, es un gran comprador, pero sí exige mucha calidad en los productos que compra al resto del mundo. Sí. México cuenta con una posición privilegiada, geográfica privilegiada, ¿sí? No nada más, digamos, en cuanto a su vecindad con los Estados Unidos, sino también por sus litorales hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, que le permite, pues, eh, tener un comercio exterior más sólido, y esto, por supuesto, tendrá que ser fortalecido con una infraestructura portuaria tanto en el Pacífico como en el Atlántico, en el Golfo de México. Las condiciones geográficas del Pacífico, sobre todo del Pacífico Sur, son idóneas para el establecimiento de puertos de gran calado. Esto pone a México, pues, en esa ventaja. La cuestión es de que hay que invertir en la estructura portuaria para incrementar esta relación comercial, no nada más con los Estados Unidos, sino con el resto del mundo. No hay que perder de vista que en el comercio mundial, más del 80% de los productos que se ofertan se desplazan a través de la vía marítima. No es la vía aérea, no es la vía ferroviaria, es la vía marítima la que concentra más del 80% de los productos que se comercian en todo el mundo. Entonces, es muy importante tener una infraestructura portuaria de altura para poder tanto vender como recibir, como comprar productos del más variado tipo que satisfagan las demandas tanto del mercado mundial como del mercado nacional, el mercado mexicano. En este orden de ideas, cada vez el comercio exterior es más competitivo y tenemos que hacer frente a economías muy sólidas, lo que estábamos diciendo. Muy bien. Los 5 puertos marítimos más importantes de México lo vamos a ver en el siguiente video. Al igual que sucede en muchas partes del mundo, nuestro país realiza más del 90% de su comercio internacional a través del transporte marítimo. ¿Se escucha? Desde tiempos de la colonia, los puertos mexicanos han sido un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias,
por lo cual no dejan de crecer y modernizarse. La ubicación geográfica de México ha permitido que el país no se estanque en términos de comercio marítimo. Esta es la principal razón por la que existen rutas de navegación muy eficientes desde la República Mexicana hacia prácticamente todos los continentes. Aquí te enlistamos los 5 principales puertos de México. Número 5. Puerto de Ensenada. Se ubica en la costa oeste de la región de Baja California a poco más de 100 kilómetros del estado de California. Cuenta con terminales de carga y de pasajeros. En promedio gestiona 191,000 TEUs, y cuenta con conexiones directas con 64 puertos en 28 países. La mayoría del tráfico que pasa por este puerto procede de Norteamérica, Sudamérica y Asia. Fue el único puerto que no registró un descenso en sus cifras debido a la pandemia en el año 2020. Número 4. Puerto de Altamira. Se encuentra en las costas del Golfo de México y conecta con 125 puertos, la mayoría de la costa atlántica. Gestiona en promedio 684,930 TEUs. Sus conexiones de transporte terrestre y ferroviario enlazan el puerto con todo el norte y el interior del país, incluyendo las ciudades más importantes. La mitad de la carga tiene como origen o destino las zonas norte del país y el 28% procede o se dirige a las regiones centrales. Número 3. Puerto de Veracruz. Es el más antiguo de los puertos marítimos mexicanos y de América Latina y actualmente gestiona en promedio 965,290 TEUs. Fue el primer puerto equipado para el transporte de automóviles, por lo que es el más importante para la industria automotriz mexicana. Se localiza en la costa este y tiene acceso directo al Golfo de México. Su diversidad en el movimiento de carga es amplia, ya que maneja contenedores, granel agrícola y mineral, carga general, fluidos y vehículos. Se enlaza con los principales puertos de Europa, Estados Unidos, América Latina y con Asia a través del Canal de Panamá. Número 2. Puerto Lázaro Cárdenas. Está situado en la cuenca del Océano Pacífico y es de los mayores puertos del área. En 2016 llegó a gestionar 1.11 millones de TEUs, lo que lo convierte en el segundo puerto con más actividad de México. Está equipado y acondicionado para recibir buques post-Panamax y gestiona carga en contenedores, carga seca y líquida. Dispone de una nueva terminal semiautomatizada capaz de gestionar más de 1.2 millones de contenedores al año. Se busca que el puerto actúe como una puerta de entrada alternativa al mercado estadounidense debido a la congestión en puertos de la costa oeste. Número 1. Puerto de Manzanillo. Es considerado el más importante y activo de México y se ubica en la costa pacífica en el estado de Colima. Gran parte de las importaciones destinadas a la zona central del país entran por este puerto. Es un puerto principal para importadores y exportadores de países asiáticos y la mayoría de exportaciones que transitan por este puerto están destinadas a Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Colombia. Algunos de los principales productos exportados son cerveza, azúcar, cobre, carbón y resina. En 2016 gestionó más de 1.58 millones de TEUs, un 41% más que el puerto Lázaro Cárdenas. Al igual que sucede en muchas partes. Muy bien. Entonces, tenemos que México es, volvemos a insistir, un importante líder comercial en el planeta. No olvidemos pues que estamos en la categoría de las 10 o 15 economías. Esto va variando un año con otro, entre las 10 y 15 economías que tienen el mayor dinamismo comercial del planeta. En este orden de ideas, pues vamos viendo que esto es bastante significativo, porque pues nos obliga a modernizarnos, nos obliga a estar a la altura de las exigencias del mercado internacional, que para nada son nimias, son muy
los mercados internacionales, sobre todo de las principales potencias, son muy exigentes, en cuanto a los productos que nos compran en este contexto. Otra cosa importante que quisiéramos puntualizar es que México, como se decía anteriormente, me parece que es el país que tiene mayor número de tratados comerciales, casi 50 tratados comerciales con diferentes países del planeta. Pero de esos 50 tratados comerciales, el más importante para la economía mexicana es la que sostiene con los Estados Unidos y con Canadá, el bloque de América del Norte. Con otros países que se han establecido tratados comerciales, pues sí, representan, digamos, una posibilidad de incrementar el comercio exterior mexicano, pero volvemos nuevamente a lo que platicábamos hace un momento. Eh, el principal problema es que muchos de estos países, por ejemplo, los países centroamericanos, te compran, pero no te pagan. Y a la larga terminas cediendo, borrando el adeudo, porque son economías que no son solventes, pues igual pasa con los países del Caribe. Pudiéramos establecer más acuerdos comerciales, por ejemplo, con África, pero sabemos que allí terminaríamos perdiendo más que ganando. Por eso la importancia de modernizar, de estar a la altura en cuanto a las exportaciones de nuestros bienes y nuestros servicios, de tal manera de poder incidir en los principales mercados del planeta, que son los Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, definitivamente. En el caso de China, la relación comercial de México con China es deficitaria para México, es decir, le compramos más a China de lo que China nos compra. En este sentido, pues, ese tipo de acuerdos comerciales, ese tipo de relación comercial, pues no es muy favorable para la economía mexicana, a diferencia con los Estados Unidos, que generalmente nos compra más de lo que nos vende. Y vaya, en la relación con los Estados Unidos, la balanza comercial mexicana pues es superavitaria, es decir, es positiva a favor de México. Muy bien, aquí tenemos la bibliografía que empleamos para esta presentación. Esperamos que les haya gustado.